Buenas noches a todos y todas. Hoy es nuestro 9º programa de La Candidata. Este es un espacio en el que queremos discutir sobre todos los aspectos que se relacionan a la participación política de los grupos de histórica desigualdad. Como siempre, nuestro agradecimiento al medio digital Hoja de Ruta y a la Fundación Derechos del Sur por abrirnos este espacio de discusión. Queremos dedicar este programa a Salvador Allende, quien fue víctima de un golpe militar sangriento en Chile en 1973 a cargo de Augusto Pinochet. Paulina. Muchísimas gracias, Ruth. Un cordial saludo a la audiencia. Qué gusto poder conversar con ustedes el día de hoy, una vez más, como todos los jueves, en La Candidata a través de la señal de Hoja de Ruta. En este 9º programa vamos a hablar sobre el lawfare como estrategia para bloquear líderes y lideresas populares y que se ha expresado de una forma agresiva en países como Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia. El término lawfare tiene un origen militar, proviene de los términos law, que significa derecho, y warfare, que significa guerra, es decir, guerra jurídica. En América Latina se utilizó por primera vez por la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, con respecto a las acusaciones en su contra y de sus partidarios durante el gobierno de Mauricio Macri. De acuerdo con el medio El Resaltador, consultado por la consultora política peruana Goberna, el término de lawfare se refiere a la judicialización de la política, es decir, la idea de que distintos actores sociales, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación, obran juntos en contra de un espacio político, sea este oficialista u opositor. Para profundizar sobre este tema, contamos hoy con invitadas e invitados de lujo, querida Ruth. Muchas gracias, Paulina. Así es. Nuestra invitada, Consuelo Bowen, es abogada de derechos humanos, experta en derechos de las mujeres, fue presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, fue además coordinadora jurídica en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, asesora de la Asamblea Constituyente y Asamblea Nacional, asesora del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, además subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Bienvenida, Consuelo. Nuestra siguiente invitada es Isabel Ramos. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Actualmente se desempeña como profesora, investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación y ocupó el cargo de coordinadora docente vicerrectora de Flaxo, sede Ecuador, en donde además dirigió la maestría de investigación en comunicación y opinión pública por 6 años. Es profesora visitante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y ha dictado cursos de posgrado en diversas universidades de Iberoamérica. Ha publicado libros y artículos académicos en revistas científicas internacionales sobre medios masivos, comunicación política, opinión pública y políticas de comunicación. Sus principales líneas de investigación son medios y poder, comunicación y acción colectiva y economía política de la comunicación. Bienvenida, Isabel. Nuestro siguiente invitado es Jorge Rojas Cruzati, político ecuatoriano de tendencia progresista, emprendedor de negocios digitales y uso de tecnologías de comunicación, especialista en sistemas de información, marketing digital y gestión de conflictos. Fue además exdirector nacional de conflictos en la Secretaría de la Política, ex coordinador de la Secretaría Nacional de Comunicación y actualmente precandidato a parlamentario andino alterno por Centro Democrático Lista 1. Bienvenido, Jorge. Y empiezo con Consuelo. Buenas noches, Consuelo. Muchas gracias por acompañarnos. Para ubicar a nuestra audiencia, quisiéramos comenzar este programa explicando qué es el lawfare, cómo se lo define y cuáles son sus características. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias, Paulina, Ruth, Isabel, Jorge. Qué bueno poder compartir este espacio esta tarde y noche.
para reflexionar sobre lo que está pasando con la justicia ecuatoriana y con toda la estrategia que tiene que ver con lo que llamo también la perversión de la justicia, la perversión del instrumento jurídico. El lawfare no es otra cosa que una guerra no convencional, en la que se busca destruir al enemigo político, al adversario político, manchando su imagen, más allá de las posiciones políticas, su imagen como persona, que además es una persecución política a través de los tribunales de justicia, inhabilitando al adversario para que pueda enfrentar en las tribunas electorales en lo político. Es básicamente eso, es una guerra no convencional en la cual además el rol del Poder Judicial es una parte de la estrategia de desestabilización y persecución política. Además hay que considerar que el sistema judicial es el poder, es la función en términos de la Constitución de la República, que no se conforma por voto popular, ¿verdad? Se conforma por mecanismos de designación, en donde se supone que quienes lo integran llegan con una objetividad e imparcialidad para garantizarnos a todos y a todas un acceso a la garantía, a la tutela judicial de nuestros derechos. Cuando eso se niega, eso se pervierte y se convierte en una arma jurídica, estamos ante un lawfare. Además, en donde no se respeta ninguna regla, ni constitucional, ni de derechos humanos, en la cual además se enrostra una serie de perversiones jurídicas, no se respetan las reglas de juego ni debido proceso, estamos ante la perversión, ante el lawfare, ante la utilización del instrumento jurídico como lo que no debe ser, un instrumento de persecución y de destrucción política. Cuando los ciudadanos vemos una justicia secuestrada, una justicia que no es justicia, entonces estamos indefensos. Hoy día le pasa a los políticos, mañana nos puede pasar a los ciudadanos y ciudadanas. La perversión de la justicia es antidemocrático, nos enfrenta a un sistema de gobierno dictatorial, en donde no hay contención, donde no hay límites. Se pierden los límites de justicia, estamos indefensos ante el aparato estatal. Eso es el lawfare. Muchas gracias. Paulina. Gracias, Consuelo, por el análisis y esta apertura que das con la definición del lawfare. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida. En un proceso de lawfare, como le ha explicado Consuelo, que antecedió la palabra, ¿cuáles son los actores que convergen y cuáles son sus motivaciones? Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Es una maravilla poder compartir este espacio con Consuelo, con Jorge y con Rudy contigo. Gracias por la invitación. Tenemos que, digamos, es muy difícil tomar la palabra sobre el lawfare después de la explicación clarísima de Consuelo sobre justamente lo que significa, lo que es el lawfare. Yo quisiera agregar un elemento más a lo que ha dicho Consuelo. Tiene que ver con que el lawfare no es posible justamente sin el concurso de otros actores. Entonces, tenemos ahí un accionar doloso, un accionar colusorio entre actores del sistema político, actores poderosos económicamente, es decir, del poder económico, de un poder efectivo, de un poder fáctico, evidentemente los actores del sistema judicial y un elemento importante en la operatividad del lawfare, que son los medios de comunicación y ciertos periodistas denominados de investigación y ciertos medios que no son medios de comunicación en estricto sentido y que son utilizados. O sea, la operatoria del lawfare es una operatoria sumamente sofisticada que se asienta justamente en el comportamiento colusorio de actores diferentes con la finalidad, como ha dicho Consuelo, de arruinar imágenes, de destruir reputaciones, pero sobre todo y fundamentalmente de atentar contra la democracia anulando políticamente a adversarios. Es decir, hay una corrupción de la política se vacía de política y se convierte justamente, se judicializa porque todo, ¿sí?, está visto y calculado para producir condenas sociales y condenas jurídicas. Entonces, hay una corrupción del aparato político que funciona a partir de
digamos, del suministro de información. Y hay un elemento fundamental más que es importante, que es esta interpenetración del trabajo periodístico con el accionar de, ya sea servicios regulares de inteligencia del Estado, prostituidos para, digamos, con esta finalidad, o directa y llanamente del espionaje ilegal, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta que actores del sistema político, incluso políticos y representantes, miembros del gobierno representativo en funciones, ¿sí? Actúan clandestinamente, utilizan información suministrada y generada incluso con el uso de recursos públicos. Es decir, hay funcionarios públicos con sueldo, hay sistemas logísticos para producir esta información que se utiliza de manera dolosa y con intenciones de perjudicar. Hablabas de las motivaciones y aquí tenemos que hacer un recorrido histórico de lo que significó para las élites políticas y económicas de nuestra América Latina que en un momento dado hubiera todo un bloque de presidentes y de gobiernos que respondían a las demandas populares y que se independizaron del poder político, sí, que justamente y pusieron su marca. Las élites económicas tuvieron siempre acceso rutinario a la esfera pública, acceso rutinario a los espacios de toma de decisiones políticas y acceso rutinario a los medios de comunicación. Durante el tiempo de los gobiernos llamados populares, posneoliberales, populistas, neopopulistas, le busquemos el término que más nos convenga, digamos, hubo una independencia mayor del sistema político de estos actores. Entonces, lo que se quiere a todo trance es recuperar estos espacios, pero al precio que sea. Esto empezó, y voy a terminar con esto empezó con la imputación hace tiempo de que los gobiernos populares no gobernaban, si bien habían accedido al poder democráticamente por el sufragio, eso era incuestionable, no gobernaban democráticamente. Entonces se habló, incluso reeditando viejos liberales del siglo XIX, de la tiranía de las mayorías. Entonces el lawfare es toda una respuesta de estos sectores de élite que siempre gobernaron por sí mismos o por interpósitas personas. Muchísimas gracias, Isabel, por esta intervención. Querida Ruth. Muchas gracias. Y con Jorge vamos a iniciar. Jorge, bienvenido. Vamos a iniciar contigo con la siguiente pregunta. Para una víctima de lawfare, ¿cuáles son las consecuencias políticas, personales, familiares u otras que sufre este tipo de persecución? ¿Cómo enfrentar el hecho de estar inmerso en lawfare? Jorge, gracias. No se te escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, perfecto. Sí, gracias. perdón. Muchas gracias, Ruth y Paulina, por la invitación a su programa La Candidata. Un saludo también para Consuelo y para Elizabeth y a toda la audiencia del programa al cual me han hecho partícipe el día de hoy. Definitivamente la situación es muy dura, sobre todo a nivel personal, porque nosotros cuando decidimos ser políticos tomamos una decisión de tipo personal, pero lamentablemente cuando se dan las persecuciones de las cuales hemos sido víctimas en los últimos meses, terminamos involucrando a nuestras familias, las cuales sufren al ver todo lo que comienza a pasar. Comienzan a llegar a nuestras casas documentos de Contraloría involucrándonos en procesos. Luego anuncian por televisión ministros que ni siquiera son del área de justicia, como por ejemplo Michelena, que en algún momento dijo que a todos los que tenían procesos con Contraloría los iban a meter a las cárceles. Y toca tomar decisiones como comenzar a ir a embajadas de otros países a pedir asilo político, incluso viajar, salir casi que a escondidas o tomar la decisión de quedarse a enfrentar los procesos que vienen de la mano también con una dictadura de facto prácticamente, en donde el ciudadano o el político en este caso que no está de acuerdo con el gobierno de turno, tiene que o se calla o lo persiguen. Y quienes decidimos no callar y seguir en la lucha,
O sea, estamos conscientes de lo que nos puede pasar. Entonces, en mi caso particular, ¿no? Primero bloqueo a nivel profesional, que las empresas no me quieran contratar porque tengo un pensamiento de izquierda, que no pueda tener ningún tipo de contrato con el sector público, no solamente con el gobierno, sino con municipios, juntas parroquiales, prefecturas, y finalmente un bloqueo económico que se quiere hacer, ¿no? A mí particularmente, de la noche a la mañana, el 4 de marzo, antes de iniciar la pandemia, me bloquearon mis cuentas por una supuesta deuda con la Corporación Nacional de Telefonía, CNT, del 2009. Es decir, algo de 11 años después que incluso no me pueden demostrar de dónde sale el valor, pero de igual me congelaron las deudas, ¿no? Lo cual me perjudicó en plena pandemia, en donde estuve incluso enfermo de COVID y no podía recibir ningún tipo de ayuda económica, porque todo el dinero era congelado inmediatamente, pues, ¿no? Y no se suelen resolver estos temas de manera muy rápida o muy fácil. Entonces, es una persecución en todo ámbito, ¿no? Aparte, el bloqueo de nuestras cuentas de redes sociales. Yo hice una denuncia, por ejemplo, por el robo que se le está haciendo a la ciudadanía en las cuentas bancarias por parte de este seguro GEA, y inmediatamente que había puesto un tweet en contra de Santiago Cuesta, fue bloqueada mi cuenta de Twitter por varios meses hasta que no borré un tweet. Entonces, finalmente tuve que decidir entre borrar el tweet o habilitar mi cuenta, que terminé haciendo posteriormente. Y así, en mi caso particular, no se diga de los compañeros que de la Revolución Ciudadana que están fuera del país, el mismo Rafael Correa, expresidente de la República, como en estos días ha sido en tiempo récord, en menos de 17 días, forzado un proceso legal, cuando hay expresidentes como Yamil Maguad, que tiene 20 años la casación y todavía no se resuelve. Es bueno que la justicia sea más eficiente, obviamente, pero hay otros temas, como por ejemplo los de INA Paper, que se han denunciado hasta con número de cuentas desde el año pasado y que no tienen ninguna resolución o resultado por parte de la Fiscalía, y evidentemente se ve cómo es dirigida la justicia en contra de ciertos actores políticos en el Ecuador, y la ciudadanía poco a poco ya se da cuenta de que definitivamente no hay cómo ocultar esta persecución que venimos recibiendo en los últimos 3 años. Muchas gracias, Jorge, por ese testimonio y por tu información, y qué duro, ¿no, Paulina? No se te escucha. Les decía que sí, un poco también entender que lo FARC, que era lo que explicaba también Consuelo e Isabel hace un momento, es un proceso sistemático de persecución política a quienes piensan diferente y que de la persona o personas que ejecutan esta persecución. Y que no se da necesariamente en el ámbito únicamente judicial, sino también en otros órganos de control, como la Contraloría General del Estado, a través de procesos de coactivas, que es lo que cuenta en este caso Jorge, que le bloquearon sus cuentas, lo dejaron sin dinero, justamente a inicios de la pandemia, lo cual además es una vulneración a su derecho a la salud. Entonces el OFAR tiene unos alcances que van inclusive más allá de lo que puede hacer la función judicial, y en el caso ecuatoriano ha incorporado también a los órganos de control. Y sobre esa línea, Consuelo, yo quisiera preguntarte a ti como abogada penalista, además que eres, ¿qué opinas sobre esta frase que fue acuñada por John Carlson en los años 70, que es más o menos la primera o segunda vez donde el concepto de lawfare comienza, y dice lo siguiente: la función judicial abandonó su aspiración de la verdad para sustituirla por una especie de guerra llevada adelante en los tribunales. Efectivamente, eso es lo que ha pasado en el Ecuador y en otros países de América Latina. Los jueces, los órganos de control abandonaron su misión y su función de buscar la verdad y de judicializar las infracciones y los delitos para prestarse a los temas de guerra jurídica en los tribunales. ¿Es real esto, Consuelo? Sin duda. Voy a citar a un poeta español, Francisco de Quevedo, que a mí me encanta. Y decía: donde hay poca justicia es un peligro tener la razón. Y realmente en eso se ha convertido en el Ecuador. Un peligro cuando se lucha por los derechos de las personas, por la justicia misma. Es realmente peligroso, como lo ha dicho Jorge e Isabel. Se empieza a mover todo un engranaje. El lawfare es una estrategia de guerra, nació como estrategia de guerra y está pensado
desde diferentes niveles. Por ejemplo, la reorganización del aparato judicial. Pasó con Cristina. Recordemos que Macri ordena la nueva Corte Suprema por medio de un decreto. Así la reorganiza la Corte Suprema, al más alto nivel de los tribunales en Argentina. Acá se empezó con la evaluación a jueces, y si no olvidamos, estamos ahorita en la reorganización de la Corte Nacional de Justicia. Se deben asignar a 16 nuevos jueces. Después de una evaluación y después de que jueces de esa corte han sido destituidos por contravenir los designios políticos, ¿verdad? Un juez que dio medida cautelar a uno de los políticos que está detenido, un abogado conocido, por darle una medida cautelar alternativa debido a su edad y a su estado de salud, fue destituido de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, van a una reorganización ejemplificadora, ¿verdad? No es una reorganización limpia, es corrupta, nace de la corrupción, de la perversión del instrumental jurídico. Y eso lo podemos ver también en otros niveles de jueces, ¿verdad? Que son presionados por el poder político para dar decisiones a favor o en contra. Y cuando ya se vuelve insostenible, como fue con la última, con la prefecta de Pichincha, en la cual no se dio la prisión preventiva, pero se aumentaron los días de presentación ante la fiscalía, ante el juez. Es decir, no dejan de presentar alguna respuesta ante los requerimientos políticos. Por otra parte, el doble rasero, ¿verdad? Como dijo Jorge, se investiga rápidamente en el tema caso Sobornos, que popularmente se le conoce como caso Bochorno, ¿verdad? En la cual las instancias judiciales corrieron como nunca se ha visto. Yo tengo como 25 años siendo abogada y jamás he tenido un juicio, ¿verdad? Tan rápido, jamás. En donde la casación, ¿verdad? Además, una casación bastante particular, de acuerdo a la fiscal, en la cual lo que se hace es casi una revisión probatoria, cuando no es así, en la cual se hace una apelación en que no hay motivación, porque no se aprecian los argumentos de la defensa, solamente el de la fiscalía. Y en donde además, en la primer instancia, también se corre contra plazo. Entonces, por ahí leía alguna vez un tuit que decía, los plazos judiciales no son los plazos judiciales que dice el COIP, son los plazos del Código de la Democracia. Los plazos jurídicos ya no están en el COIP, están en el Código de la Democracia. Allá voy, ¿verdad? A desmantelar, a descalificar, a eliminar al adversario político. No en la urna, sino en los tribunales. Y obviamente, como dijo Isabel, los medios de comunicación, ¿verdad? Haciendo todo un análisis de la sentencia. El día de la sentencia del caso Soborno fue evidente. Se presentaron en todos los canales un análisis, entre comillas, de la sentencia, ¿verdad? Y eso que la sentencia todavía no había sido dictada. Sin embargo, ya teníamos acceso al pronunciamiento sobre la sentencia. Es decir, es evidente el doble rasero. Yo tengo casos en apelación, casos en casación, que ya casi cumplimos el año. Yo siempre digo, voy a llevar la tortita para celebrar el primero o segundo año esperando la casación. Pues a corrieron y lo alcanzaron. Yo siempre decía, van a alcanzar porque les sobra tiempo. Hasta el 18 de septiembre empieza la inscripción de candidatura hasta el 7 de octubre. ¿Verdad? Si tuvieron la sentencia de apelación antes de agosto y tenían todo agosto, para la casación septiembre les cogió muy bien. Repito, los plazos jurídicos se trasladaron al Código de la Democracia y eso es una perversión jurídica que se da en el Ecuador. Aparte, hay otra de este mismo poeta que dice que pobre la generación cuyos jueces deberán ser juzgados. Y eso es lo que ocurre en el Ecuador también. Tenemos jueces con responsabilidad, tenemos jueces que están cayendo en fraude procesal, estamos cayendo además en ese tinglado, ¿verdad? Teatral de lo que significa lo jurídico, ¿verdad? Estamos inaugurando además figuras, reinaugurando figuras dejadas atrás, Código 1900,
38 de influjo psíquico, en el cual empieza para mí un peligro, ¿verdad? Porque se afloja tanto los mecanismos jurídicos en lo penal que yo mañana, el femicidio es uno de mis experticias en cuanto a defensa de víctimas, me va a venir un femicida a decirme influjo psíquico de la víctima que me obligó a matarla. Puedo llegar a ese tema porque aflojo tanto lo penal, lo aflojo tanto que me calza en cualquier cosa. Entonces es un peligro porque convertimos al sistema penal precisamente en lo que una sociedad no puede permitir, y es en un instrumento de guerra política. ¿Sí? Entonces en el Ecuador los síntomas están dados, es absolutamente previsible lo que va a pasar. Tengo entendido que todavía tienen que ir en el caso sobornos a la Corte Constitucional como para dejar cerrado, pero una Corte Constitucional en la cual dejan sin presupuesto a las universidades, por un lado, y por el otro, levantan o dicen que es inconstitucional lo que sucedió con la revista Vistazo hace unos años, dejándole además con indemnizaciones y todo a dicha revista. Bueno, yo no puedo esperar mucho que me diga sobre este caso sobornos, en la que además no se cumplieron y no se cumple ninguna de las ritualidades que tiene que ver con el proceso penal. Ojo, el proceso penal debe ser intocado porque es la libertad de las personas. Es donde se deciden muchas cosas más. Más que en lo civil, en el de familia, penal tiene que ver con la libertad de las personas. Y eso es muy grave para una sociedad. Muy bien, muchas gracias, Consuelo. Nos quedamos con algunas de las cosas que tú has señalado para una pregunta posterior. Porque sí, efectivamente, los jueces que han actuado en este caso tendrán que responder a través de los mecanismos que se desarrollen o se trabajen en el futuro. Ruth. Muchas gracias. Isabel, además de la participación de la función judicial en el lawfare, intervienen otros actores como los medios de comunicación social, como tú ya lo habías señalado. ¿De qué manera se expresa su participación en esta guerra jurídica contra lideresas, líderes, grupos políticos de alta aceptación popular? ¿Cómo fue el tramado aquí en el Ecuador y la participación de los medios de comunicación? Bueno, es muy, es prácticamente de manual cómo se organiza la operatoria mediática. Ya tenemos, digamos, ya hemos hecho en investigación algunos testeos para ver si es que el manual se sigue ejecutando, y es increíble. O sea, es muy interesante cómo, por ejemplo, un primer trabajo que hicimos hace un montón, por esto de la participación de actores del sistema mediático, del sistema político y la autoridad electoral, fue para justamente las elecciones presidenciales. En las elecciones presidenciales hubo toda una operatoria, si ustedes recuerdan, de actores del sistema político denunciando que los padrones estaban mal, que votaban los muertos, que era... Eso se produjo un año antes, un año calendario, lo tenemos registrado, digamos, antes de las elecciones. Entonces, un actor del sistema político hace una denuncia sin fundamento incluso, o simplemente con sus ganas de hacerlo. Esto es recogido por algún medio de comunicación. Si es que es un medio de afuera del país, por más que no sea un medio acreditado, por más que no sea un medio prestigioso, esto habilita a los periodistas locales. Ecuador debe ser el país que tiene más periodistas de investigación por cada 100.000 habitantes, por cada metro cuadrado, realmente. Pero que están inscritos en esta operatoria, no son periodistas de investigación. Entonces, se recoge como fuente algo que se publica o en un portal informativo con interesante financiamiento internacional. Entonces, ya el hecho de que haya sido publicado ya lo habilita en la práctica para que sea una fuente. Entonces, se produce esta lógica perversa de medios citando a medios, medios citando Twitter. Twitter no es una fuente de información. Los medios por sí mismos no lo son. Y tampoco, como nos hemos acostumbrado en este país, las declaraciones de nadie. Estos son insumos.
digamos, que se deben complementar con otro tipo de fuentes. O sea, el trabajo periodístico se empobrece hasta el punto que hay una circularidad en la cita. Los periodistas se citan entre ellos, o citan portales en los que ellos mismos trabajan, o bien toman información de centrales de inteligencia, como ya habíamos dicho, o de incluso agentes de inteligencia que tienen equipamiento y que trabajan privadamente para el espionaje, para la intercepción de comunicaciones. Entonces, esto es así como se exponen conversaciones privadas con toda la impunidad del mundo. Esto es una invasión a la privacidad, pero se expone como supuesta prueba de algo que ya está juzgado en el espacio de los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación se convierten en fiscales. Ellos son los que supuestamente van a reunir la información para acusar. Lo extraño y lo sintomático es que en estas operatorias no se dice, hay alguien que decía muy graciosamente, ¿no? Una cosa es lo que dicen en sede judicial y otra cosa es lo que dicen en sede periodística, ¿no es cierto? Entonces, hay una espectacularización, hay incorporación de elementos que no podrían ser considerados, que no deberían ser considerados en sede judicial, pero que se explotan de manera dolosa. Miren, en Argentina, por ejemplo, un prestigioso periodista de investigación, quien ha ejercido el periodismo alguna vez, o leyó algún libro o se anotó en algún taller de Daniel Santoro. Daniel Santoro era el periodista de investigación que nos enseñaba a los periodistas a hacer periodismo de investigación. Este señor está imputado penalmente, precisamente por haber tomado, digamos, elementos de espionaje ilegal y haber presionado a actores políticos o a jueces en sus programas de televisión y en sus columnas, tal como hacen ciertos autodenominados periodistas en este país. Entonces, hay una circularidad de la información, se toman portales muy flojos de papeles, se toman investigaciones muy flojas de papeles y se las cita como fuente para poder construir todo un tinglado en el cual también hay silenciamientos muy complicados. La ciudadanía ecuatoriana no ha tenido la posibilidad de tener información fidedigna sobre cómo son los procesos de estos, a partir de los cuales se dañan, se arruinan la vida cotidiana, se perjudica, como ha dicho Jorge, a las personas, ¿no es cierto? Se vulnera el derecho, dos derechos fundamentales, perdonen que me meta en materia jurídica, es solamente una mención, el derecho al debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia. Esto está permanentemente vulnerado por las publicaciones de los medios de información y esto evidentemente tiene efectos también en la marcha de las causas judiciales. Es muy gracioso este doble estándar por el cual en el caso Sobornos teníamos prácticamente minuto a minuto ciertas cosas que se querían hacer saber, y cuando ciertas denuncias involucran a una ministra de Estado que supuestamente está apoyada por lo mejor del pueblo ecuatoriano, esto se considera que no debe ser integrado a la causa, ¿no es cierto? Ahí hay un doble estándar muy peligroso, pero se autolegitima esta información con personas que están cumpliendo su papel. Termino la explicación con una pequeñita alusión a las elecciones de 2017, cuando en el portal Mil Hojas, un periodista que funge de periodista de investigación, de apellido Zurita, alguna vez debe haber hecho periodismo honestamente. En este momento está puesto al servicio del Lofer, este señor, publicó una cosa que nunca fue establecida y nadie le ha pedido cuentas. La profesión periodística es una profesión de altísima demanda y de escrutinio público, así debe ser, ¿no es cierto? El título era "La gente reclamó en las calles lo que le arrebataron en las urnas", supuestamente denunciando el fraude electoral que se preparó un año antes, digamos, el clima se preparó mediáticamente para producir la movilización de estos sectores aliados a las élites para denunciar el fraude electoral. Esta denuncia que hizo este señor con supuestos indicios y pruebas nunca fue establecida, jamás quedó probado por ningún medio
pero nadie dice nada. Esta gente sigue ejerciendo su profesión, pero lo único que hay que decirles es que estos periodistas de investigación les va a pasar en algún momento lo mismo que a Daniel Santoro. Daniel Santoro se rifó décadas de prestigio profesional a la salud del lawfare. O sea, esto también hay que decirlo. No, esto no pasa gratuitamente y la prostitución de la profesión periodística tiene su costo en algún momento. El desprestigio público de un periodista es muy complicado. El periodista tiene, el único activo que tiene es su nombre. Entonces, esto es lo que te podía decir, Ruth, querida, respecto a esta cuestión. Así es, muchas gracias. Y ahora, además, con la venia de los medios de comunicación que tienen una ley creada para ellos, porque se bajaron muchos de los artículos de la LOT del 2013. Muchas gracias. Paulina. Gracias, Ruth. Me quitaste la palabra de la boca. Quería preguntarle a Isabel cómo operaron las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación en esta construcción de imaginarios, en esta preparación del clima para poder promover un lawfare desde la función judicial. ¿Tuvo algo que ver estas reformas? ¿Tuvieron algo que ver o esto se sale del guión o del paquete de estrategias de quienes llevan adelante el lawfare? En absoluto. Cuando nosotros miramos las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, nos damos cuenta de que fueron recortadas, o sea, los artículos que quedaron inaplicables, las cuestiones que se sacan, los incisos que se sacaron de los artículos, se lo hizo con una precisión quirúrgica precisamente para hacer posible lo que está pasando. Nos hemos quedado indefensos en la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación a la marcha de las causas judiciales, por ejemplo. O sea, no, ya no están específicamente protegida esa información de circular públicamente. En este momento, los medios de comunicación tendrían patente de corso para publicar lo que quieran sobre causas judiciales y esto es muy complicado y es muy preocupante. Es como abrir una zona liberada legalmente para el lawfare, ¿no es cierto? No hay casualidades aquí. Esta colusión entre estos distintos actores tiene también una pata en los hacedores de leyes, es decir, en la Asamblea Nacional también se prepara el terreno y también se construyen las condiciones de posibilidad para el lawfare. O sea, tendríamos solamente que mirar las reformas con detenimiento, no es este el espacio, pero han hecho posible que se persiga judicialmente a actores políticos de la manera que se lo está haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, creo que es un tema que cabría en un programa completo, pero lo ha resumido bastante bien Isabel. Jorge, el lawfare tiene una finalidad que es la muerte política de las víctimas, tanto en su imagen, su reputación, como en la inhabilitación jurídica para presentarse como candidatos o candidatas a elecciones, en muchos de los casos de por vida. Visto lo que ocurrió en Argentina, donde Cristina Fernández es nuevamente electa, o en el caso de Brasil con Lula, y el caso de Ecuador con Rafael Correa, ¿crees tú que la persecución judicial, el desprestigio a través de los medios y estas estrategias del lawfare realmente logran aniquilar al líder o lideresa atacada? Bueno, definitivamente, con los ejemplos que ha citado efectivamente Paulina, la ciudadanía en algún momento termina dándose cuenta de lo que está pasando, de cómo hay esa intencionalidad de bloquear al político, y si el político ha hecho bien su papel cuando estuvo en funciones, obviamente va a seguir y contará con el respaldo popular de la ciudadanía para una posible elección, ¿no? Que es con lo que pasaba con Rafael Correa, que una vez que se anunció que iba a ir en binomio con Andrés Arauz, en las encuestas automáticamente en las últimas 2 semanas había subido increíblemente, ¿no? Tanto así que obligó a partidos de derecha, pero que con posiciones diferentes como Creo y Social Cristiano, a unirse para intentar aún así aplacar la posibilidad de que Correa los enfrente en las urnas, pero finalmente ellos no se arriesgaron y pusieron todo en el asador para que bloquearlo de por vida, como dicen ahora a Rafael Correa, pero en algún momento todo cambia, ¿no? Y los poderes pueden regresar pegados al derecho, la democracia se puede recuperar y en ese momento los políticos tienen la oportunidad quizás de recuperar sus posibilidades de ser candidatos y lanzarse nuevamente, ¿no? Como pasó en Argentina
con Cristina Fernández. Yo creo que en Brasil Lula da Silva también volverá a ser candidato. En algún momento Evo Morales en Bolivia también regresará. Rafael Correa, él ha dicho que quiere quedarse a vivir, su opción número 1 es en Bélgica, pero hay otros compañeros que están en México, que también en algún momento esperamos que puedan regresar sin esta persecución intencional, ¿no? En las protestas de octubre, por ejemplo, contra Paola Pavón, supuestamente por unos mensajes de Twitter, ella es involucrada en un proceso, tiene grillete, pero aquí en la ciudad de Guayaquil, la alcaldesa mandó a bloquear todos los ingresos de la ciudad con volquetas, con tierras en las vías, para que nadie pueda ingresar, y a pesar de eso, que era un bloqueo evidente de la movilidad pública, no se le hizo nada. Luego, ahora en la pandemia, vimos cómo atentó contra la vida de los tripulantes de un avión, bloqueando la pista del aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, y no pasó nada. O sea, un delito incluso internacional que tendrá sus repercusiones para la ciudad. Ya no vienen vuelos de Europa al aeropuerto de Guayaquil, ¿no? Entonces, la ciudadanía poco a poco se da cuenta de todo lo que pasa y termina respaldando al político porque hizo una buena gestión y además porque se da cuenta de la persecución por la cual ha sido víctima. Muchas gracias, Jorge. Bastante clara tu apreciación, Ruth. Muchas gracias. Consuelo, el artículo 268 del COIP establece que la acción de resolver contra ley expresa, haciendo lo que ésta prohíbe o dejando de hacer lo que manda, constituye un delito de prevaricato. ¿Se puede aplicar esto contra fiscales o jueces si se demuestra que los procesos judiciales, como el caso Sobornos y otros, fueron guerra jurídica contra Correa y sus partidarios? Realmente sí, aunque a mi gusto más lo aplicaría el 272 del COI sobre fraude procesal. Sin duda el prevaricato está presente, pero para mí la utilización y la perversión de los instrumentos jurídicos, el utilizar, engañar la cuestión judicial, distraer el sistema judicial en este tipo de cosas, más encasilla en el 272 a mi gusto. Sin embargo, yo creo que lo que apunta a todo lo que está pasando rebasa las fronteras ecuatorianas. Esto tiene que ir al sistema interamericano de derechos humanos, está configurado. Yo por lo menos he contado por lo menos 4 artículos violados en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo sobre garantías, sobre el tema de libertades, el tema de derechos políticos, el tema de la cuestión judicial. Todo eso ha sido vulnerado y sin duda recae en una responsabilidad de los agentes del Estado. Significa que aunque se demore un poco más, porque obviamente la comisión y la corte tienen sus tiempos, especialmente la comisión, no implica, ¿verdad?, para nada que esto no llegue a una responsabilidad por parte de los agentes del Estado. Yo creo que eso es el camino. Yo creo que se han agotado todos los recursos internos hace tiempo, inclusive el tema del estándar de agotamiento de recursos internos. Hay unas excepciones dictadas por la Corte, y esta cuestión de la admisibilidad ante la comisión, cuando se han agotado estos recursos internos, tienen excepciones. Y una de las excepciones precisamente es cuando estos recursos internos son absolutamente inválidos. Es decir, cuando es notoriamente inválido los recursos internos, donde ya no se puede esperar otra cosa que fallen, entonces se considera agotado los recursos. Entonces, es evidente y lo mejor se puede decir en esos términos es que esta perversión jurídica ha dejado muchas huellas y muchas pistas, tanto en los medios de comunicación, que han sido muy prolíficos, yo creo que eso es indudable, con el mismo sistema judicial. Creo que han sido y han dejado muchas pruebas que van a servir en algún momento para determinar la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de por lo menos, como dije, 4 o 5 artículos de la Convención, y además porque vamos a tener que pagar todos los ecuatorianos la reparación a las víctimas de la OPA. Eso nos va a costar a todos y no va a ser muy barato, va a ser bastante caro.
En todo caso, yo creo que más allá de esta reparación vendrá la reivindicación de los nombres, las disculpas públicas, todo lo que tiene que ver con medidas de no repetición, porque esto no puede darse otra vez en el Ecuador, y sobre todo porque debe ser aleccionador. Yo creo que el aprender que la justicia no puede pervertirse porque nos perjudica a todos como democracia, debe ser una lección aprendida. Y solo quiero añadir una cuestión más que dijo Isabel en el tema de la ley de comunicación. Hoy día estuve atenta como nunca a Ecuavisa, y una de las cuestiones que decía es que iba a haber un mecanismo de filtración de discursos en redes sociales. Creo que una de las cuestiones últimas y que no han podido cooptar, que no han podido acallar, son las redes sociales y las plataformas digitales. Pero creo que apuntan hacia acá, hacia las plataformas y hacia las redes sociales, y hoy día ese mecanismo de filtración de discursos se llama, que se supone lo que va a hacer es prevenir las noticias falsas, de acuerdo a lo que considera el medio de comunicación. Ecuavisa es parte de este mecanismo, en donde se supone que van a filtrar las opiniones políticas que se van a dar en las elecciones, así de frente. Entonces, con tantas frontalidades, obviamente uno lo que va haciendo es recolectando todas estas migajas tipo pancitos, ¿verdad?, que van dejando como migas para presentarlas ante la Comisión Interamericana y la Corte, porque sin duda hay una responsabilidad, y estas pistas nos dicen que la responsabilidad va a ser determinada en algún momento. Debo indicar, porque también vi en redes que alguien decía, es que quieren que el juez ecuatoriano vaya a hacer alguna influencia en la Corte Interamericana. Solamente les cuento que cuando son causas ecuatorianas, el juez ecuatoriano no conoce. Y no vamos a dudar, además porque nuestros jueces son así, vamos a pensar que la Corte Interamericana va a fallar contra derecho. Yo creo que absolutamente es negado, y lo que vamos a tener, repito, es una responsabilidad del Estado en años posteriores. Eso es lo que podría comentar. Muchas gracias. Paulina. Ruth. Muchas gracias, Consuelo. Bastante claro lo que nos dices. Isabel, estamos en un punto muerto realmente en este momento, en un momento de una disputa que se expresa desde los medios de comunicación social, desde los tribunales, en este caso, que ya es algo que hemos descrito aquí, desde el Consejo Nacional Electoral, que es la cabeza del sistema político de nuestro país, y desde espacios también de redes sociales y la calle y el debate público alrededor de determinada posición o postura, y expresándose también así en momentos o el momento de tensión que vivimos. Sin embargo, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? Y lo conversábamos fuera de micrófono, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido en otros países una vez que gobiernos progresistas han ganado las elecciones? En el caso de Argentina, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que pasa en Bolivia cuando fue acusado, inclusive por la propia OEA, de fraude electoral el expresidente Evo Morales, y él tuvo que salir del país asilado junto con su vicepresidente y algunos otros funcionarios que temían por su integridad física y también la integridad de sus bienes? En el caso del Ecuador, tenemos a un candidato que al parecer lidera las encuestas, que es Andrés Arauz, y que se quedó sin la candidatura a la vicepresidencia de Rafael Correa, y que ahora se está definiendo quién le sustituiría si fuera el caso, porque no hay ni siquiera una respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral, y dado lo que ocurrió en la sentencia de casación, la consecuencia probablemente sea de que no pueda ser el candidato. Pero ¿qué va a pasar ahora? Realmente el voto popular, el apoyo popular que señalaba Jorge, es suficiente para poder sostener o defender a estos líderes, lideresas y en general a toda aquella persona que piense diferente de estas estrategias de guerra jurídica. ¿Es suficiente el voto popular para que en procesos electorales se gane y se cambie o se deje sin efecto todo lo que ha ocurrido? ¿O qué es lo que va a pasar en el futuro con estos candidatos progresistas que han sido electos y que están por ser electos, si es que así lo expresa la voluntad popular?
Me preocupa mucho y realmente no me atrevería a decir qué es lo que va a pasar, pero mirándonos en el espejo de Argentina, vemos que desde hace muchísimo rato el gobierno del presidente Fernández está asediado, acosado por los sectores de élite, por el capital financiero, por los actores políticos vinculados al macrismo, en una operación que el periodista argentino, justamente Horacio Berbisky, llama de acoso y derribo del gobierno nacional. Deslegitimar, por ejemplo, una impecable negociación de deuda externa, que ha sido elogiada por, digamos, en todos los foros internacionales, deslegitimarla internamente. Incluso esto recibe, les cuento, críticas por izquierda también. Hay a quienes no les parece suficientemente bueno. Los medios de comunicación tienen su papel. Hace unos pocos días al presidente Fernández, por este tema de la deuda, que es un golazo, le decían pero ¿por qué no se ha hecho suficiente? Entonces, el presidente Fernández es muy parsimonioso en medios, muy parco, entonces dice, bueno, les recuerdo que hasta el viernes pasado Argentina estaba obligada a pagar esto, esto, esto y esto. Entonces, en este momento estamos en otras condiciones. Entonces, esto, o sea, paso que da, paso que es deslegitimado. Pero en Ecuador hemos tenido una situación muchísimo más grave. Nosotros hemos pasado por un proceso de demolición de la institucionalidad, de control del Estado, lo que ha hecho posible la desinstitucionalización que ahora vivimos. Tenemos los jueces que tenemos la Corte Constitucional que tenemos, que supuestamente es de lujo y está integrada por los mejores juristas del país, tenemos la Contraloría que tenemos el Consejo Nacional que tenemos y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tenemos. Esto también empezó tiempo antes. Nosotros estamos haciendo una investigación que involucra los 2 últimos años de gobierno del presidente Correa y los 2 primeros del presidente Moreno, y hemos visto cómo se ha ido esta acción concertada. O sea, el lawfare no se da solamente cuando ya se expresa en la justicia. El lawfare empieza con la colusión de estos actores mucho antes, y hubo un proceso de deslegitimación muy fuerte de esa institucionalidad, de cuestionamiento terrible, para luego legitimar lo que se hizo, digamos, la consulta popular y la designación a dedo en las instituciones de control del Estado. Entonces, estos sectores que vienen con hambres atrasadas se hicieron de las instituciones del Estado. Entonces, no basta la voluntad popular en este momento, y a mí me parece que lo que se necesita es una fuerte organización popular para justamente defender en las urnas, pero defender también la validez de lo expresado en las urnas y defender al gobierno que se elija. No estoy segura, dudo mucho, de que la voluntad popular se puede expresar cabalmente en las próximas elecciones si no se tienen los cuidados justamente de en el proceso del sufragio y en el control electoral y en la organización popular para defender esta voluntad. El pueblo ecuatoriano está expresándose muy claramente. Los niveles de impopularidad y de deslegitimación de este gobierno son sumamente claros. Esto está medido hasta por ellos, pero no les importa porque han decidido gobernar con los medios y con las élites. Entonces, la respuesta popular no les importa, pero esta desarticulación, esta falta de diálogo, esta falta de espacios, de palabra para poder justamente expresarse es lo que hay que evitar, y tenemos que defender con organización y con control electoral esta voluntad que se va a expresar, porque incluso después de elegido un gobierno de signo diferente, va a ser acosado, va a ser hackeado desde distintos espacios. Por suerte en Argentina la protesta policial en un guión bastante similar a lo que tuvimos que vivir nosotros en 2010, ya ha sido, digamos, ya ha sido desarticulada, cosa que se celebra, pero esto no ha terminado aquí. Así es. Muy bien, Isabel. Bueno, nos quedamos con esa reflexión que tú haces y que para mí es una duda que me viene dando vueltas en la cabeza desde hace muchísimos días, y enhorabuena que tú lo has mencionado, que efectivamente es un tema de control electoral y también es un tema de tratar de estar pendientes de que no acusen de que si se pasa a una segunda vuelta,
la tesis del fraude no se vuelva a repetir como ocurrió en Bolivia, que es algo, una de las razones por las cuales Yanine Áñez se quedó de presidenta de facto y Evo Morales, elegido democráticamente, tuvo que salir. Y fue la OEA la que emitió este informe del supuesto fraude, con lo que organizaciones como la OEA también tendrán que ver también en su calidad de observadores y tendremos que estar pendientes también de cuál es su posición en las elecciones del año 2021. Ruth. Sí, hemos llegado ya al fin de nuestro programa y ha sido una exposición del tema desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de los afectados del lawfare, muy enriquecedor para nosotras, para nuestra audiencia. Les queremos agradecer a Isabel, a Consuelo y a Jorge por habernos acompañado esta noche en este programa de la candidata. Y a nuestra audiencia y a ustedes, invitarles al próximo día jueves, que a las 18 horas, perdón, con un nuevo tema, un nuevo programa. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.